pastoreando grupos pequeños para que las células tengan crecimiento en estos grupos pequeños. Que el Señor los bendiga. Entramos a la clase 7 y hoy en esta clase estaremos viendo algún tema específico como tormentas dentro del grupo de pastoreo. Estamos desarrollando en las clases pasadas, encontrando un pastor para cada oveja. Estamos viendo lo que se necesita para ser un pastor conforme al corazón de Dios. Y vimos la temática preguntándonos y respondiendo estas preguntas. ¿Tienes un corazón y ojos de pastor? Ese fue el primer tema. El segundo punto, hemos visto la vida pastoral. Y en esta oportunidad, hoy día vamos a ver las tormentas dentro del grupo de pastoreo. O sea, estamos tratando de encontrar el ser un pastor ideal, pastor adecuado para cada oveja, porque todas las ovejas son diferentes y necesitamos que las ovejas tengan la oportunidad de ser guiadas hacia la bendición de Dios. Ok, vamos a hablar, vamos a ponerle nombre a algunos perfiles de personas. Y aquí vamos a hablar de los 12 más buscados, ¿no? Por ejemplo, está Pedro el persistente, está Donald dominante, está Susi superior, está Rudy ruda, está Vladimiro vago, está Diego discutidor, está Sara silenciosa, Enzo entusiasta, Astrid astuta, Frigia frívola, Regina reguladora, está Coco control y Aldo hablador. Ok, algunos perfiles que vamos a estar viendo comúnmente, o sea, personas que de una u otra manera tienen perfiles como persistentes, dominantes, superiores, rudos, vagos, discutidores, silenciosos, entusiastas, astutos, frívolos, reguladores, reguladora, controladores y habladores. ¿Ok? Entonces, esto nos debe llevar a ver algunas cosas que necesitamos nosotros. No solamente identificar qué perfil tiene cada una de tus ovejas, cada uno de los miembros de tu grupo pequeño, pero aquí veamos 6 maneras de encontrar refugio antes de la tormenta. O sea, cuando hablamos de tormentas, estamos hablando de aquellas circunstancias en donde vamos a tener algunas dificultades, algunos roces, fricciones que nunca faltan. Los grupos son para que se desarrollen y la vida de todos viene diferente, algunos con más problemas que otros, pero todos necesitamos crecer y madurar. Y por eso es que en el crecimiento y la madurez es que se van a dar algunas fricciones. Dice un hombre con otro hombre se afila y estamos en una continua búsqueda de crecimiento y de madurez. Entonces, antes de que haya tormenta necesitamos encontrar refugios. Por ejemplo, ruega a Dios dentro de tu grupo. Tienes que estar siempre buscando esas peticiones a Dios, ¿no? Tienes que ser disciplinado. Ok, no solamente orar, hacer tiempos de oración dentro del grupo, sino que tener una buena disciplina. Necesitas esperar a que Dios hable a través de su palabra. No tomes decisiones sin consultarlas a Dios. Tienes que ser pío, no un impío. Una persona impía es alguien que no le consulta a Dios y después le comunica a Dios qué cosa va a hacer. No, tú tienes que pedirle permiso a Dios, tienes que pedirle
sabiduría. Espera que Dios te hable en su palabra y entonces verás cómo tienes que tomar tu decisión. Sé verdadero, sé veraz, no uses ningún tipo de artilugio como quien dice manejando la verdad o la media verdad, no, usa siempre la verdad. El, hay error en el incentivo, a veces necesitas tú cuidarte de no estar incentivando porque puedes estar equivocándote. No se tiene siempre esto como una práctica, o sea, eh, puedes ver el resultado, unos padres que dan muchos incentivos a sus hijos, los engríen y hay un error en eso. Ahora, tienes que escuchar versus oír, o sea, tienes que, eh, por un lado, entender que nosotros tenemos que estar escuchando, no es igual que la capacidad auditiva, en donde puedes escuchar ruidos, pero no los estás entendiendo, no los estás digeriendo. Necesitas tú tener la capacidad de no solamente escuchar, sino entender. Y esto tiene mucho con la palabra oír. Ok, antes de construir un carácter dentro de los caracteres, ok, porque necesitamos nosotros ser sinceros y transparentes, todos tenemos diferentes caracteres, no todos somos iguales. Entonces, tienes que preguntarte lo siguiente, ¿no? Cuando veo una tormenta, tienes que identificar qué tipo de tormenta, ¿es individual o es grupal? Que aquí hay un grupo que está en medio de una tormenta o es una sola persona. Entonces, identifica eso. Esto influencia la efectividad del grupo. O sea, cuando ves la tormenta, tienes que identificar, ¿no? En qué grado puede estar afectando al grupo, ¿no? Deberías tratarlo individualmente o en grupo. Tienes que discernir, tienes que diferenciar, tienes que tener mucha sabiduría, porque hay cosas que se tratan personalmente, individualmente, no en el grupo. Hay cosas que no se ventilan en el grupo, pero hay cosas que son necesarias tratarlas en el grupo, pero son diferentes. Ahora, ¿cómo me gustaría que se me acerquen? Tienes que preguntarte esto, ¿no? O sea, en alguna manera tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo quieres que te amen? Ok, pues ámalos de esa manera. O sea, ¿cómo te gustaría que se te acerquen a ti? Pues que se te acerquen dóciles. Pues tú vas a tener que ser dócil, no ásperos, porque tú vas a conseguir el fruto de lo que tú siembres. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a tratar con tormentas de grupo. Ok, hablemos de las dificultades que pueden levantarse en grupo. Primero, establece la atmósfera. Es importante que tú en el grupo establezcas la atmósfera. O sea, tú tienes que tener esa capacidad de manejar la atmósfera en medio de cualquier circunstancia anormal o adversa. O sea, las tormentas no deben ser la normalidad, deben ser circunstancias que en ocasiones pueden surgir. O sea, si se dan, o sea, no debe ser, como quien dice, el pan del día, ¿no? Eso no debe ser así. O sea, lo lindo, lo ideal es de que sepas manejar
de tal forma las tormentas que éstas se disipen antes de que sean huracanes. Ok, bueno, veamos cómo establecemos la atmósfera. Primero, hay que preguntarse a quién. Cuando estamos haciendo esta pregunta, es que tenemos que dar la bienvenida a la comunidad. Entonces, tenemos que crear una atmósfera adecuada. La atmósfera en el grupo, en este grupo pequeño que tú tienes que dar la bienvenida. Entonces, cuando das la bienvenida, tienes que dar eh, algunos rompehielos, o sea, características de un buen calentamiento, o sea, cómo inicias la reunión. Entonces, estás creando una buena atmósfera para que no tengas tormenta, ok. Una invitación para aprender, tienes que hacer esa invitación. Una afirmación de pertenencia, o sea, necesitas tú establecer, somos somos el grupo pequeño tal, somos de la iglesia santuario, somos parte del cuerpo de Cristo, somos una iglesia que cree de esta manera, somos apostólicos y proféticos, etc. O sea, hay una afirmación de pertenencia en donde tú los llevas a ellos a unificarse y también estableces la dirección de la reunión, de ese día, de esa reunión en particular. O sea, si la sesión tiene que ver con una clase, si tiene que ver con oración, si tiene que ver con una coinonía, establece la dirección de eso, que no haya caos, o sea, que la gente no sepa ahora qué pasará. No, tú desde el comienzo estableces, por eso traes un buen calentamiento, o sea, traes una buena apertura a la reunión, estás estableciendo una atmósfera a la comunidad, dando una bienvenida a la comunidad con estos puntos. ¿Amén? Ahora, cuando estableces la atmósfera, ¿por qué? Entonces, porque estás definiendo a la multitud. Miren, a qué no nos estamos refiriendo? Estamos animando, o sea, a la membresía. Estamos definiendo, ¿no? Que somos parte de una iglesia grande. Y ahí está el animarlos a ser parte de la membresía. Entonces, estamos autorizándoles muchas veces a seguir adelante. Esto los lleva hacia la madurez. O sea, cuando tú animas a ser parte de la iglesia, de la gran multitud que somos la iglesia santuario, tú los llevas a ellos a definirse en la membresía. Cuando tú les das autoridad, estás empoderándolos hacia la madurez, tú estás confiando en ellos, ¿no? Y si tú los estás equipando, estás llevándolos al ministerio. O sea, vas a tener gente nueva, vas a tener gente que está buscando crecer, pero también vas a tener gente que ya está preparada, que ha destacado en el grupo, que tú les puedes llamar campeones si así lo quieres, pero son gente que está ahí a tu lado, que está siendo parte de, de un equipamiento para el ministerio. ¿Ok? Entonces, tú vas a dar una visión, porque como iglesia tenemos visión, tenemos misión de lo que tenemos que hacer. Entonces, vas a definir esto con respecto a toda la iglesia, con respecto a toda la multitud que es la iglesia santuario. Entonces, vas a exaltar algunas virtudes que tiene, esto los lleva a magnificarse. Vas a exaltar las bondades del grupo, esto los lleva a ellos a sentirse bien, a sentirse ser parte
efectiva, sentirse grandes. O sea, tú los estás, más allá de animándolos, los estás poniendo en una posición muy importante. Y eso es lo que Dios quiere que tú sientas, que eres importante para Dios. ¿Ok? Ahora, también tratamos la tormenta de grupo estableciendo una atmósfera preguntándonos qué. Entonces, que hay que generar un clima para la congregación. O sea, lo que aprendemos en el grupo pequeño se va a dar en la multitud, en el grupo grande. Entonces, primero, eh, generar un clima para la congregación es que nosotros vamos a tener un clima de confidencialidad, o sea, lo que te, te- te han compartido en confidencia, eso queda en confidencia. No vas a sacarlo a la luz, ¿no? La otra cosa, vas a llevarlos a ellos a un nivel de vivir su vida diferente a como ellos vivían. Estás dando modelos. Por eso que en el grupo pequeño se está generando un clima para la congregación en completo. O sea, todos los grupos pequeños vamos a ir hacia un fin, hacia un objetivo de que todos vivan su cristianismo de la misma manera. Vamos a tener participación. Tenemos que crear la participación. Tenemos que crear la oportunidad de que todos participen. Si tienen que leer un texto, si tienen que orar, si tienen que orar al comienzo, a la mitad, al final, si tienen que preparar algo, que todos participen. No tengas exclusivos, no busques exclusivos, no busques hacer destacar a los que destacan. ¿Me entiendes? Los que destacan solos pueden ir fluyendo y eso va a ser bueno porque tú les vas a dar opción a todos, pero los que necesitan más apoyo son los que se rezagan. Y el pastor tiene que estar con las ovejitas pequeñas y algunas se cansan, se las ponen al hombro y caminan con ellas. Ok, en cuanto a motivos, tiene que haber apertura. O sea, ningún motivo será cerrado, ningún motivo será exclusivo, todos los motivos serán transparentes, abiertos, en donde el grupo esté, todo el grupo entendiendo que están trabajando ya sea en equipo como también están trabajando en grupo de una manera como una familia. Tiene que rendirse cuentas. Esto es para el cuidado. O sea, siempre ellos, todo el grupo pequeño tiene que saber que en toda la congregación rendimos cuentas. Y ellos están rindiendo cuentas contigo, pero tú rindes cuentas con tus superiores, con tu autoridad inmediata. Entonces, hay otra cosa importante, dirección, o sea, tienes que ser sensible a que todos sepan que están yendo en la dirección correcta. Y para esto se necesita ser sensible, no eh, llevarlos a una dirección diferente a la que se está dando a los grupos. Para esto necesitamos también alentarlos, animarlos, alentarlos, estar siempre detrás de los que necesitan ese aliento. Hay muchos que pueden estar pasando momentos de soledad, de dificultad y necesitamos alentarlos a los que necesitan. Otra pregunta, ¿cómo? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tormentas, establecemos la atmósfera y preguntamos cómo. Esto nos mueve hacia el mandato. ¿Mm? O sea, estamos preguntando, ¿esto que voy a hacer nos mueve hacia el mandato, hacia lo que tenemos como gran mandamiento, como los grandes mandamientos,
estamos dentro del propósito de la iglesia, ¿no? Entonces, primero, no todos los conflictos son malos, ¿ok? ¿Por qué? Tenemos que ser sabios. No todos los conflictos van a ser malos. Algunos surgen sencillamente porque hay una diferencia de pensamiento. No todos tenemos que pensar igual. Hay unos que van a pensar de una y otra forma. Tú tienes que establecer los fundamentos para que en base a esos fundamentos todos puedan armar sus argumentos. De manera que cuando llegan a una conclusión, a un pensamiento, todos están partiendo lo mismo y se dan cuenta de que tienen la misma base, aunque han llegado a un pensamiento diferente, porque todos tienen ángulos de perspectivas diferentes. Unos van a tener más agudeza que otros y esto va a enriquecer el grupo. Por eso que no todos los conflictos son malos. Algunos conflictos sencillamente es porque alguien aprendió a hacer algo de una manera y el otro aprendió de otra manera, pero llegaron a cumplir el objetivo, a cumplir la meta de diferentes formas y eso tiene que ver de repente con metodología, pero el asunto es que no todos los conflictos son malos. Y estamos hablando de un ejemplo. Pueden haber otros ejemplos que estén acordes a este punto. Por otro lado, por ejemplo, la unidad se logra a través de los conflictos. Y esto es verdad, porque si tú te das cuenta cuando un hombre con otro hombre se afila, es porque allí se ha levantado un conflicto, una dificultad. A veces los cambios entre unos y otros duelen, pero hay una unidad resultante cuando se dieron cuenta que tienen que perdonarse, que tienen que perdonar, que tienen que pedir perdón, que tienen que soltar, que tienen que bendecir. Y cuando esto ocurre, entran a una unidad mayor. Entonces hay afecto entrañable que se construye. Tenemos que revelar necesidades. O sea, cuando hay necesidades, no podemos ocultarlas. Tenemos que quitar el velo para que estas necesidades sean compartidas. No, no debe ser vergonzoso que alguien diga, tengo necesidad, me quedé sin trabajo, me quedé sin ayuda, que necesito hacer algo y no tengo cómo resolver esto o aquello. El grupo va a saber cómo se podía integrar para poder cubrir las necesidades. Para eso a veces tenemos que necesidad, ¿no? Revelar, tendríamos que revelar nuestras necesidades. ¿Amén? Entonces, yo creo que tenemos que andar con esto con cuidado. En quinto, resuelve conflictos, construye un soporte y acuerdos. Miren, cuando resolvemos conflictos, vamos a tener la oportunidad de construir las maneras de cómo soportar lo que está en diferencia y llegar a acuerdos. Esto nos lleva a nosotros a ver que estos, eh, estos puntos nos van a ayudar a nosotros a, hacia lo que significa construir, edificar, plantar, edificar, ¿no? Fortalecer. Esto es muy importante. Ahora, los conflictos resueltos nos llevan hacia adelante. Cuando tú no resuelves los conflictos, vas a tener un problema. Es como ir con una llanta baja, ¿no? Y la llanta baja se va a ir desinflando, tiene que volver a inflar, se desinfla. Hasta que no resuelvas el conflicto, no puedes adelantar. Necesitamos hacerlo. Ok, ahora, en cuanto a establecer la atmósfera,
hay que preguntarnos cuándo atrae, o sea, eh, estamos hablando de atraerlos al núcleo, o sea, atraerlos al grupo pequeño. Ok, ¿cuándo podríamos preguntar? Tenemos que orar para eso. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener contacto personal. No podemos nosotros eh, encargarle a alguien, oye, dile que lo traigan. No, tú mismo tienes que interesarte para que a través del contacto personal ellos puedan venir al grupo. O sea, hay un núcleo de atractivo en el grupo pequeño y ese núcleo de atractivo es el amor de Dios. Y tú tienes que fomentarlo. Tú eres el líder del grupo pequeño. Tu oración, tu paciencia y tu contacto personal va a ser importante. Ahora, seguimos hablando de cómo establecer la atmósfera. Algunas tormentas y sus soluciones. Vamos a ver en breve esto. Mire, las tormentas, falta de objetividad, tienes que traer convenio. ¿Ok? Cuando alguien no tiene objetividad, tú no puedes obligarle a que la tenga. A veces sencillamente desde el ángulo que están viendo no lo van a tener. Entonces tienen que aprender a tener convenio con lo que otras personas, lo que tú estás mostrando. Entonces, tu objetividad y la objetividad de la otra persona, aunque la otra objetividad sea menor, sea pequeña o sencillamente no la tenga, pues hay que hacer convenio. Esa es la solución. En cuanto a la exclusividad, pues tenemos que pensar más bien en la silla vacía. ¿Hay alguien que quiere ser exclusivo? Bueno, diré, mira, tienes que estar atento que hay una silla vacía y que tú la puedes llenar. O sea, tú no eres exclusivo y tú no debes buscar exclusividad. Tú tienes que ser en todo momento preocupado de buscar que la silla, esa vacía, se llene. Entonces, en el grupo pequeño, la persona que quiere exclusividad, hazle enfocar en la silla vacía, enfócale. Cuando hablo de silla vacía, estoy refiriéndome a una silla que debería estar ocupada por alguien. Entonces, si hay alguien del grupo pequeño que necesita exclusividad, es porque no se está dando cuenta que lo que en realidad debe preocuparse es de aquellos que deberían estar sentados en la silla vacía. Y así se darán cuenta que no debemos de buscar ser nosotros protagonistas exclusivos, no. Tenemos que más bien nosotros agradarle a Dios, no que le agrademos al grupo, sino que deben agradar a Dios. Ok, la timidez, tienes que darle amor. Si hay alguien con timidez, o sea, si hay personas que están en una tormenta de timidez, dales amor. El amor cubre multitud de faltas, de carencias. Si alguien tiene superficialidad, dales de cuidar los últimos 30 del grupo, por decirlo así. O sea, estoy exagerando en número. Pero miren, si hay alguien que es superficial, dale a cuidar a los bebitos. Si es alguien superficial, dale a cuidar el grupo en alguna medida. Si alguien es superficial, dale a alguien que alimente a los que cornean. Y te vas a dar cuenta que esa persona que solo quiere al Señor, se dará cuenta que aprenderá a amar al Señor. ¿Qué? Si, si hay indiscreción, tiene que haber un apoyo grupal, un apoyo pastoral, tiene que haber un consejero. O sea, cualquier persona que pueda fomentar la indiscreción, pues el apoyo grupal va a ser importante. O sea, tenemos que cubrir multitud de faltas, pero también tiene que haber un apoyo pastoral, o sea, se tiene que hacer un seguimiento, tiene que haber consejería.
cualquier indiscreción tiene que establecerse una, un método de cubrir esa indiscreción, ¿no? No es, a veces las indiscreciones no son sencillas, a veces se dan por falta de entendimiento de, de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, algunas veces las indiscreciones pueden dañar al grupo, pueden dañar a una persona o pueden dañarle a esa persona si es que el que fue indiscreto fue el líder. Entonces necesitamos establecer ese tipo de tormenta trayendo soluciones adecuadas, sea apoyo grupal, pastoral o consejería. Cuando hay agotamiento, hay que cambiar la marcha. O sea, cuando tú disiernes que el grupo se siente agotado, que cambia la velocidad. No sigas corriendo. Baja la velocidad. Para, si es que tienes que parar, pero atiende el hecho de que algunos estén cansados. Si necesitan liderazgo, pues hay cursos que tenemos, Creciendo en Cristo, el envío, la escuela profética. Hay varios cursos que pueden tomar para cuando dicen, no, yo quiero ser líder. Ok, ¿quieres ser líder? Pues empieza estos cursos y de acuerdo a esto, tú vas a poder desarrollarte para el liderazgo. ¿Ven? Ok, ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de 7 barreras que tenemos que evitar. Una es la visión no adquirida por cada pastor, líder o miembro. Mire, cuando tratamos con nuevos, cuando trabajamos con nuevos, es mucho más fácil. Pero cuando trabajamos con personas que vienen de otros contextos, de iglesias, de otras congregaciones, pero por razón, como se dice, razón geográfica, tienen que ahora congregarse con nosotros y se asignaron al grupo pequeño que está más cerca a su hogar. Ok, algunos traen visiones diferentes, ¿no? No están enfocados en lo mismo. Entonces, si hay un líder del grupo pequeño que está pastoreando, que es líder, ¿no? Y tiene una visión no adquirida como iglesia santuario, va a traer un problema. O sea, tenemos que evitar tener visión, nuestra propia visión, nuestra propia manera de pensar, ¿no? Que en el grupo pequeño estamos uniformando los temas, las clases, estamos buscando que todos crezcan de la misma manera, pero a ti se te ocurrió hacer otras cosas, pues una visión diferente. No podemos nosotros tener una visión no adquirida dentro del trabajo del grupo pequeño. Otra cosa que tenemos que evitar es la falta de desarrollo del liderazgo. O sea, tú tienes sí o sí que desarrollar un liderazgo dentro de tu grupo. No puedes esperar que ellos estén 5 años siendo oidores. Tienen que ser hacedores y tienen que crecer para ser líderes. O sea, tú no puedes tener un grupo y tú ser el líder, ¿cómo se dice? El líder tirano que se ha ahí aferrado a ese liderazgo. No, tú tienes que pensar que tu trabajo ahí será cuando tú tengas 2 o 3 discípulos listos para
no solamente tomar tu responsabilidad, sino hacerlo mejor que tú. Y de repente abrir otros grupos y tú abrirás otros grupos o crecerás en todo el desarrollo de la estructura de los grupos pequeños. ¿Sí? Necesitamos desarrollar el liderazgo, pero no tengas en ninguna medida eh, este problema. O sea, evita que haya una falta de desarrollo de liderazgo. Desarrolla liderazgo. Al contrario, tienes que hacer un desarrollo de liderazgo. ¿Okay? Otra barrera que tienes que evitar es la falta de oración. O sea, no puedes tener reuniones sin orar. O sea, tienes que buscar un día para orar. Tienes que buscar que cada reunión haya oración específica por necesidades que se comparten con el grupo. No se debe desarrollar el trabajo sin oración. Tienes que hacer equipo. O sea, evita que te falten equipos. O sea, no debe faltarte equipos. Si trabajas, tu grupo va creciendo, desarrolla varios equipos para diferentes labores, para diferentes cosas. Que el día de oración, haz un equipo para el día de oración. El día de estudios, haz un equipo para el día de estudios. Hay un día de coinonía, haz un equipo para el día de coinonía. Que trabaja con equipos. No trabajes solo. Tú no debes ser un hombre orquesta, un pastor orquesta. Evita la falta de cuidado espiritual. O sea, tu vida espiritual es importante y tu cuidado espiritual con todos tiene que ser muy importante. Debes de cuidar el crecimiento espiritual de todos. No puedes estar tú sin ese cuidado espiritual que necesita tu grupo y tú mismo. Evita la falta de comunidad. Mira, el grupo no debe ser solo estudio, 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 estudio. ¿Ok? Si tú los reúnes para orar, todo el tiempo va a ser bueno porque algunos van a aprovechar y van a crecer. Pero estarán orando y algún día van a decir, pues, ¿en qué momento vamos a hacer algo más? Tiene que haber un fluir de todas las necesidades. Una de esas necesidades es tener una vida en coinonía, la comunión. Evita la falta de comunidad. Tiene que haber coinonía. Sí o sí, tiene que haber una interacción. Tiene que haber un conocerse, un crecimiento en el amor mutuo, en el compartir. Tiene que haber comunidad. Y evita la falta de pasión por la silla vacía. Okay, yo te decía antes que cuando hablamos de la silla vacía estamos hablando de las sillas que deberían estar ocupadas por alguien que todavía está en la calle, que todavía no es del Señor. Pues si no hay una pasión por la silla vacía, o sea, por ir y traer a alguien para que se siente en la silla vacía, eh, tú vas a tener un problema. O sea, tienes que evitar esa falta de pasión. O sea, tienes que inyectar pasión para que todos en el grupo, todos, incluyendo tú, busquen aquellos que van a sentarse en esa silla que está vacía. Amén. Ok. Vamos a hablar de otro punto. Bueno, mire, ya aquí pasamos a un cuarto punto. Ya estamos hablando, por un lado hemos hablado de cómo resolver algunos conflictos, ahora vamos a hablar de apuntar en el blanco, o sea, eh, vamos a ver cómo afinamos nuestra puntería en el trabajo. Primero, tenemos que dar en el blanco, o sea, no apuntes
al costado, apunta al blanco. Los aprendices y destacados del grupo. O sea, hay personas que van a ser aprendices, que van a ser discípulos. Hay personas que como aprendices, como discípulos, eh, van a llegar a ser personas que están tomando liderazgo. O sea, hay personas que destacan en el grupo, que, que son muy, muy útiles para tu equipo de trabajo. Ok, vamos a hablar de esto. O sea, apunta al blanco, ¿no? O sea, estamos hablando de tus discípulos y los que han destacado, los que están liderando. No estamos hablando de necesariamente todos. Pregúntate qué método vas a utilizar. Dispara para arriba, dispara para abajo, dispara al costado. Ok. ¿Cómo es que tienes que llegar a blanco? Acuérdate que cuando, por ejemplo, uno toma una carabina de aire en un festival, en una, como le dicen, tómbolas, ok, apuntas y te das cuenta que el arma, para que dé al blanco, tienes que llevarlo un poquito más arriba porque apunta para abajo. Algunos disparan más arriba, entonces apuntas para abajo. Otro se va a un costado. Entonces tienes que saber cómo en el particular apuntar. ¿No? No todas estas armas de aire son iguales. Es igual en cuanto a los métodos. Hay métodos que van a funcionarte de una o de otra forma. No todos los métodos tienen que ser los únicos que tienes que usar. Tienes que aprender a usar varios métodos. Ora con ellos. O sea, cuando estamos hablando de los aprendices destacados del grupo, ¿no? Yo añadiría en esto que dispares para arriba, abajo, al costado. Acuérdate que lo, eh, estos aprendices y destacados del grupo son como saetas. ¿Cómo los disparas tú? Vas a llegar al blanco. Ok, ora con ellos, con estas personas, los discípulos, con los que han destacado, con los que están liderando. Ora con ellos. Ora por la gente con el mejor potencial de liderazgo. O sea, busca ese tipo de persona. O sea, busca que Dios te traiga gente con un potencial de liderazgo tremendo. Yo dije hace un rato, de repente van a trabajar mejor que tú y eso sería formidable. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma habilidad. Unos pueden tener ciertas habilidades diferentes que otros, pero ora para que Dios traiga gente con el mejor potencial de liderazgo, o sea, que sean dóciles. Cuidado qué hacer cuando no estás dando en el blanco, ¿ok? Aquí hay que tener cuidado. Recuerda quién no quiere tener éxito, ¿ok? Hay personas que sencillamente no saben, ¿no? Eh, mm, cómo tener éxito. Entonces hay que enseñarles, porque en forma natural ellos no quieren tener éxito, piensan que es normal. Pregunta, ¿quién está después de ti? Hay que preguntar. O sea, cuando tú no estás dando al blanco, pregúntate, ¿no? Eh, los que están detrás de tu responsabilidad, ¿no? Si tú no estás dando al blanco, pues ¿quién puede estar haciéndolo? Habla al respecto en tus reuniones. O sea, cuando no se están llegando a las metas, a los objetivos, no se están cumpliendo los objetivos, no se están llegando a las metas, háblalo en las reuniones. Tómalo como un motivo de
no solamente de oración, sino de acción. Ahora, cambia los nombres de tu base de datos para ponerlos en la lista de pactos. Cuando hablo de la lista de pactos, hay personas que, que bien es cierto, han llegado, han estado siendo parte de toda una lista de nombres y eso es bueno, lo podemos seguir teniendo ahí, como quien dice, lo tienes en tu agenda de tu directorio de direcciones, eso está bien, pero sería bueno que los pongas en una lista de aquellos que se están consagrando, aquellos que quieren hacer pacto con Dios, de servirle más íntegramente al Señor. Entonces, haz esto. Ten una lista de gente que ha pactado con Dios, que ha pactado darle su vida, servirle a Dios. Eso es muy importante. ¿Ven? Ahora, también hay que llevar a tus aprendices y destacados del grupo a la cancha. O sea, eh, no es solamente, o sea, cuando queremos dar en el blanco, o sea, no es solamente eh, con lo que hemos estado diciendo, sino que tienes que ver que hay gente que necesita ser llevado a la cancha. ¿Cómo? La predisposición del líder del pastoreo debe de ser no te estás disculpando, o sea, no apologético, o sea, no te disculpes todo el tiempo. O sea, si hiciste algo que estaba mal, discúlpate. Pero, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo, cuando tienes que desarrollar algo, no te disculpes, no estés buscando dar una apología, miren que hacemos esto, porque esto, por lo otro, o sea, no es argumentos, establece la meta, disponte a cumplirla, por eso tienes que tener una predisposición para realizar lo que tienes que hacer, no busques disculpas o explicaciones por eso. Asume una experiencia positiva, o sea, uh, si estás ganando experiencia, que esta sea en base a lo positivo que tienes como experiencia. Lo negativo será pues para que no caigas en errores, pero lo positivo será pues para que tú tengas una buena, una correcta predisposición como líder de pastoreo. Recuerda que el liderazgo se está afirmando, o sea, cuando tú avanzas, tu liderazgo se afirma. Esto es muy importante. Ahora, recuerda que la invitación da la oportunidad de un crecimiento personal y del reino. O sea, cuando tú tienes en claro quiénes están en una predisposición de ser líder de pastoreo, estás dándote cuenta que todo esto no solamente está en ti, sino eh, tú te das cuenta que hay ese potencial en alguien. Invítalos a tener una oportunidad de ser parte de un líder, de liderazgo. O sea, eh, comparte tu liderazgo. O sea, si ves a alguien con esta predisposición del líder del pastoreo, eh, pruébalos, pruébalos, ¿no? No tengas eh, ninguna, ninguna duda de que eh, van a poder vivir experiencias positivas, eh, se van a afirmar poco a poco y ellos estarán dándose gozosos a ser un siervo de Dios muy usado. Amén. Ahora, comunícales tú y Dios creen en ellos. O sea, cuando tú ves, ¿no?, esa predisposición de ser un líder pastoreo en tus
en tus, en estos aprendices y aquellos que están destacando y tú los llevas al trabajo, anímalos, dile, el Señor y yo estamos muy gozosos porque vemos que lo que ustedes están haciendo está bien, o sea, anímalos. Ok, el corazón del líder de pastoreo, o sea, cuando ves esto en tu grupo, vas a ver eh, que es una persona que para ellos el liderazgo es todo. El corazón es muy importante. O sea, eh, tiene, tiene que tener un gran afecto por estar atendiendo a las ovejas, ¿no? Cuando hay un corazón eh, dispuesto a ser líder de pastoreo, van a tener sensibilidad para la visión y tú tienes que dar la visión, ¿no? Cuidadosamente revisa la misión y la estrategia. O sea, cuando hay algún tipo de actividad en particular, tú vas a llevarlos a que puedan ellos entender, o sea, qué misión tenemos en este periodo, en este trimestre. Ok, vamos con esta estrategia, vamos a hacer tal o cual cosa. Ok, ve mirando hacia el futuro. Entonces, eh, mira cuánta gente está con ese corazón de líder pastoreo. Estás viendo tu futuro. Si son varios, gózate. Si, si ves uno, dos, gózate también. Pero gózate más cuando tú ves de que hay personas que Dios ha traído con el corazón del líder de pastoreo. Ahora, tenemos que ver y buscar la pasión del líder de pastoreo, ¿no? Entonces, eh, por decir, hay unas 72 horas de desafío, ¿no? O sea, multiplicando el tiempo semanal, ¿no? Vas a ver cómo están dispuestos a hacer algo. Si tú los desafías en una ocasión, digo, bueno, dame 72 horas y están dispuestos, tómalo. Si no aceptan, preguntar por qué, pero no presiones, o sea, darles a ellos la oportunidad de ser, de hacer esto con espontaneidad, sin presión, no tienes tú que manipular nada. Ellos tienen que ser hablados por Dios. Si responden que sí, hay que llevarlos dentro del ciclo del entrenamiento a ese nivel de, de, de compromisos, de ver que pueden funcionar en un liderazgo y eso los va a bendecir. Vamos a ver otro punto. Ahora, también vamos a hablar respecto de dar en el blanco. Ok, o sea, apuntando al blanco, dando en el blanco, o sea, ¿cómo es al blanco? O sea, vamos a ver, utiliza la serie de clases mientras haya una buena disposición. Okay, tenemos muchas clases, tenemos una estructura de crecimiento, tenemos clases que va a ayudarlos y mientras haya una buena disposición, utilicemos esto. Ya dijimos hace un rato, cuando están cansados, pues hay que parar, hay que ver qué, qué otra cosa se tiene que hacer o cambiar la velocidad, ¿no? Enlista las clases que necesiten ser completadas. Ok. Trata de uniformar y si en el grupo pequeño se forman dos grupos diferentes en diferente crecimiento, pero fíjense qué clases se necesitan completar. El pastor lleva a las ovejas a donde hay buenas aguas, a donde hay buenos pastos. Ok, trae maestros o llévalos
dales el link de tales clases grabadas, de tales cursos, guíalos, ¿no? Fíjate qué es lo que se necesita para completar. Luego de la serie de clases, llévalos al entrenamiento de liderazgo personal. ¿Ok? Terminaron, ahora bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Descubrieron sus dones, ok, vamos a poner a la práctica, vamos a hacer cosas, vamos a realizar un desarrollo de trabajo de liderazgo pastoral. Siempre extiende una mano de ayuda, no una mano pesada. ¿Okay? Cuando vas a ver esto, la gente va a estar, o sea, todos tus discípulos y tus miembros destacados del grupo, todos ellos tienen que ver que tu mano es una mano de ayuda, no una mano pesada que aprieta, que golpea. No, tú tienes que dar una mano de ayuda. También reúnete con ellos semanalmente para tener un cuidado. Tus aprendices, tus destacados del grupo, para que en el blanco, ellos necesitan reunirse contigo. Y esa es una reunión diferente. No es la del grupo pequeño, es la de la que tú necesitas con aquellos que estás siendo discípulos. Tienes que pedirle a él o a ella que se haga cargo de la reunión mensual. O sea, si hay alguien que está destacando, no, o sea, tú eres una líder, una mujer, ¿ok? Tú tienes un aprendiz o alguien que está destacando, ¿ok? Ella. Si tú eres un líder, tienes un él, que se haga cargo de la reunión mensual, ¿ok? Hay una reunión que, que vamos a hacer, por decir, dando bienvenida de los nuevos, ¿ok? Que se haga cargo, que dirija. Fíjate, hazlos tus aprendices y destacados de grupo, miembros regulares en la comunidad de liderazgo de pastoreo. O sea, los miembros regulares, no todos están crecidos, pero cuando crecen, hazlos parte de ser aprendices y destacados del grupo. O sea, que formen parte de los equipos de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una cosa son los que están trabajando y otra cosa son los que están siendo atraídos al Señor en el grupo y los atendemos. Ok, tú y los que están siendo un equipo, ¿no? Necesitas atraer a aquellos que tienen que ser invitados. Hazlos parte de los aprendices y de los destacados del grupo. Ok, esto ha sido todo por hoy y solamente decirles que si hay alguna pregunta ahí, escriban a minsantuario@yahoo y tengamos la oportunidad de responderles. Que el Señor los bendiga mucho. No se olviden, minsantuario@yahoo. Estamos dispuestos para ustedes, para todo lo que ustedes quieran preguntar. Que el Señor los bendiga.